Arequipa, también conocida como la Ciudad Blanca. ¿Y por qué se llama Ciudad Blanca? ¿Por qué se le dice Ciudad Blanca? Bueno, nos tenemos que remontar al volcán que domina la ciudad, que es el volcán Misti, con 5.800 metros. Nuestra primera aventura, que es intentar subir el volcán Misti. Miren lo que está haciendo, ya está por asomar el sol, quedan 15 minutitos. Pero es impresionante la vista. Y allá se puede observar la cruz de la cumbre del Misti. Ha sido un cerro muy duro. Bienvenidos a Perú, la Filoneta está en un nuevo país. ¡Qué emoción! La verdad que súper contentos de estar en Perú. Tenemos mucha emoción, mucha ansiedad por conocer este país que promete un montonazo. Sí, los dos hemos venido en otros tiempos y la verdad que siempre nos quedó como mucho por conocer porque es un país grande que tiene mucha naturaleza, así que estamos emocionados por ir a esos puntitos que no conocemos. Ya de entrada en este capítulo van a tener la primera gran aventura de almas verticales, así que bueno, quédense ahí prendidos, siguen mirando. La verdad que la frontera súper sencilla. Sí. Lerda lo único porque, bueno, mucho trámite de acá, mucho trámite de allá. Nos han dado 90 días para ingresar al Perú. Y mucha gente, creo que es una de las primeras veces que cruzamos Sí. tanta gente en una... Es una frontera integrada también. Haces primero la salida de Chile, la entrada a Perú, y después haces el tema vehicular. Y después te controlan, pero la verdad que súper amables. Apenas ingresamos también a Perú, había una casillita de información que me llenó de mapas, así que... Chocho, le dije, hiciste feliz a mi esposo. Y él ya le decía, basta, basta, y el chico me seguía dando mapas y yo más feliz todavía. No sé dónde vamos a meter en la Filoneta tantos mapas, pero bueno, van a servir, así que está Obvio. bueno. Así que bueno, la verdad que súper contentos y seguimos viaje. Hoy vamos a ir a un puntito sobre la costa, seguimos viaje y vamos Perú. Acompáñennos. Bueno, ya estamos en la primer ciudad de Perú. Hemos llegado a Hilo. Estamos ahora, ya nos bañamos, comimos. A la casita. La Filoneta estacionada, hemos estacionado sobre la costanera, en la plazoleta de los héroes, una cosa así, sobre el malecón. Así que vamos a recorrer un poquito ahora, a ir al súper. Hermoso. Les mostramos. Un nuevo día en Perú, un nuevo día en Almas Verticales. Hemos dejado atrás la ciudad de Hilo. Vamos a ganar un poco de altura, vamos a ir a la ciudad de Arequipa, donde nos espera nuestra primer gran aventura. Acompáñanos en esta ruta, son 200 y pico de kilómetros. Así que bueno, muy emocionados por conocer Arequipa, que nos han dicho que es una ciudad fantástica. Vamos. Hemos llegado a Arequipa. Qué hermosa ciudad, me encanta. Estamos en la Plaza de Armas en este momento. Ya hemos estacionado la Filoneta en un lugarcito donde tenemos que pagar estacionamiento, pero está seguro, está bastante bien. Es acá cerquita, cerca del Puente Grau. Después
ahí les vamos a dejar el videito donde estamos estacionados. Pero miren lo que es la plaza de armas, es enorme. bellísimo. Mañana ya son las últimas horas del día, mañana vamos a salir a recorrer toda la zona bien de Plaza de Armas, a mostrarles antes de emprender esta primera aventura que es intentar subir el volcán Misti. Bueno, hemos la primera visita del día hoy. Hemos ingresado al monasterio Santa Catalina. Tiene un costo de 45 soles por persona para extranjero, algo así como 10.000 pesos argentinos, 10 dólares. Este monasterio es el único que tiene una ciudadela dentro, así que bueno, son 2,5 hectáreas. Hemos pagado un servicio de guía que sale 10 soles por persona. Para que nos cuenten bien la historia, vamos a estar 1 hora recorriendo de adentro. Y este lugarcito donde encontramos es el locutorio, que es lo primero que le vamos a mostrar mientras esperamos a la chica que nos va a guiar. La historia de este monasterio data de 1570 aproximadamente y es un monasterio de clausura. En esa época era muy importante para la familia que la segunda hija vaya destinada a ser monja, la primera sí se casara, para que su destino sea realmente el cielo, estén destinados esa familia al cielo. Así que bueno, este monasterio en particular era un monasterio para la clase alta, o sea, para la gente que tenía mucha plata. Sí. Por eso ahora vamos a ir visitando diferentes aspectos. Por ejemplo, el primero que vamos a visitar es el lugar de las novicias, que tenían destinado un lugar para solamente 6 novicias que después iban a dar los votos, permaneciendo un máximo de 4 años dentro de este monasterio. Al año, si ya estaban en condiciones de dar los votos, pasaban a ser monjas y se liberaba otro cupo, y la familia iba construyéndole la casa. Por eso que vamos a ver, este monasterio tiene 2,5 hectáreas, es enorme. Es una ciudad y cuenta de muchas casas donde las monjas obviamente iban a pasar su vida, porque es un monasterio de clausura, no podían salir al exterior. Y para dar data de eso, de que era un monasterio de alta escuela, o sea, de gente con mucha plata, las monjas tenían a sus criadas para que les cocinen. Entonces en la casa, en el segundo piso, vivían parte de la criada de cada monja. Así que la verdad que es impresionante. Vamos a conocerlo, a recorrerlo. Vamos nomás. Bueno, vamos a observar que todas las callecitas de este lugar tienen nombres españoles porque los trajeron desde allá. Claro, el monasterio se fundó desde cuando llegaron los españoles, entonces todas las calles tienen nombres de ciudades españolas: Sevilla, Toledo, Burgos, no me acuerdo cuál otra más, pero bueno. Son muy parecidas, o sea, las calles con muchas flores finitas, la verdad que hermoso. Bueno, esta zona que estamos observando acá era la zona de la lavandería, donde lavaban la ropa. Acá circulaba un canal de agua que circulaba por deshielo. Entonces lo que hacían era colocar una piedra, aquí vamos a simular con la mano, y esto empezaba a caer ahí, y una zanahoria como tapón, y una vez que se acumulaba el agua podían lavar. Al fondo tenemos el cementerio, que ahora está cerrado porque obviamente hay actualmente 15 monjas viviendo en este claustro. Entonces está cerrado. Y para un datito de color, cada monja
era un monasterio para gente con mucha plata y cada monja tenía sus criadas y las criadas sí podían salir de este claustro y cuando volvían a ingresar hacían un lavado en esta piscina, se hacían un lavado, ahora está con plantas, pero era para evitar traer enfermedades desde afuera. Así que la verdad que la historia es impresionante, es increíble este lugar y las callecitas son un lujo visual. Luego de 1871 se cambió la modalidad de este monasterio por orden del Papa, en el que las monjitas tenían que vivir en comunidad y sin criadas. Entonces pasaron de vivir en su lugar, solas, en sus casitas que estuvimos viendo recién, al lugar a vivir en comunidad, porque así decían, y ya dejó de ser obligatorio esto de estar, de que una familia tenía que tener la segunda hija como monja. Así que ahora estamos yendo a conocer el lugar donde dormían todas las monjas luego de 1871. Hasta 1970 ya están dormidos aquí. Acá una cortina, cama, cama. Ahora es una galería de arte. Los cuadros pertenecen a la Escuela de Música. Algo importante para contar es que acá adentro tenían todo lo necesario. Es decir, tenían una enfermería, tenían para cocinar, tenían para lavar ropa, como ya les mostramos. Una ciudad. Era una ciudad dentro de una ciudad. Y bueno, ingresaban pocos hombres. Dentro de los hombres que ingresaban al monasterio era el médico, que podía daba instrucciones a la monja, a una monja que estaba dedicada a hacer preparación, así como una monja farmacéutica, una cosa claro. Así. Entraban algunos constructores para construir la casa. Entraba el artista plástico, o sea que las retrataba una vez que fallecían. Sí, no podían ser retratadas vivas, por eso la mayoría de los cuadros están con los ojos cerrados. Y bueno, eso eran el obispo obviamente que era el que entraba y que podía comunicarse directamente con las monjas. Pero dentro era toda una ciudad como de prácticamente mujeres. Algo que nos contó la guía es esto de que para el contexto era una muy buena opción venir acá siendo mujer. Era un contexto de mucho machismo afuera y si eras la primera hija sí tenías que casarte con alguien que ni siquiera conocías, pero si eras la segunda venías acá y la verdad que era una vida muy tranquila. Afuera había muchas protestas y cuestiones de machismo, entonces la verdad que estaban muy cómodas acá. Bueno, ahora sí, salimos de la ciudad para ir nuevamente a la ciudad. Vamos a seguir recorriendo un poco más Arequipa, aprovechando este día que tenemos antes de la primer gran aventura de armas marciales. Segunda paradita del día en Arequipa, hemos entrado al claustro de la compañía. La verdad que, como pueden ver en las imágenes, está todo hecho con la piedra esta volcánica. Todo blanco, así que hermoso. Este tiene una entrada gratuita, se puede visitar y venir a tomar algo porque hay distintos barcitos. Es a colaboración el ingreso. Ya hemos salido del claustro, se ingresa por una cuadra, se cruza 100 metros y se sale por la otra cuadra. La verdad que un lugar hermoso arquitectónicamente. Bueno, ahora seguimos caminando y recorriendo esta hermosa ciudad que me encanta. Enorme, para recorrer, para visitar museos, de todo. Bueno, hemos ingresado al último museo del día. Estamos en el Museo de la Recoleta, Claustro y Convento La Recoleta. La verdad que de afuera es bellísimo. Acá vamos a empezar de recorrerlo. Tiene un costo, un valor de 10 soles por persona y es autoguiado. Bueno, al igual que el convento Santa Catalina, las habitaciones se denominan celdas y no debe confundirse con lo que es la prisión, pero sí con el lugar donde vivía la gente que habitaba estos claustros. Esta es otra de las celdas, está la celda del novicio, es una celda un poco más chica, una habitación más chica, donde estaba el novicio antes de ser pasado a superior. Bueno, este lugar es igual que en el que estuvimos recién, pero este es de hombres, el otro era solo de mujeres, este es solo de hombres. Ahora estamos yendo al comedor comunitario que tenían y es muy grande todo el espacio. Esto pertenecía a los franciscanos peruanos.
La biblioteca es bellísima. Miren lo bonito que es esto, por Dios. Cómo me gusta. Es increíble. Qué belleza. Nos encontramos nuevamente, igual que ayer, en la Plaza de Armas de Arequipa. Arequipa, también conocida como la Ciudad Blanca. ¿Y por qué se llama Ciudad Blanca? ¿Por qué se le dice Ciudad Blanca? Bueno, nos tenemos que remontar al volcán que domina la ciudad, que es el volcán Misti, con 5.800 metros. El material volcánico es el sillar, y en este caso este sillar es característico del color blanco. Por eso es que todas las construcciones que se utiliza este material volcánico es blanco, y por eso le da ese color, esa coloración. Hay otros tipos de sillar en otras partes del mundo, sillar rosado, sillar gris, pero acá predomina el blanco del volcán Misti. Entonces de ahí que el nombre es Ciudad Blanca, Arequipa. Seguimos recorriendo. Bueno, hemos dejado la gran ciudad de Arequipa y hemos venido hasta esta localidad, que es la localidad de Chiguata, porque mañana arranca la primer gran aventura de armas verticales en Perú y vamos a subir al volcán que se ve de fondo, que es el volcán Misti. Así que ahora estamos por preparar las mochilas, ya está la filoneta estacionada, acá vamos a pasar la noche en la plaza de armas frente a la iglesia de Chiguata, y mañana tempranito arranca la caminata hacia el icónico volcán del Misti. Estamos a punto de arrancar nuestra aventura al ascenso al Misti. Hemos ingresado acá al barrio privado. Le vamos a marcar el lugarcito donde es el inicio al ascenso al Cerro Misti. De acá son 6.4 kilómetros hasta los 3.300 que se puede llevar en vehículo, pero la camioneta no va a llegar, así que estamos esperando el transporte que nos lleve y ahí arrancamos a caminar. Bueno, ahora sí, David nos ha traído hasta el inicio de la caminata, donde llega la camioneta solo 4x4. Y bueno, acá estamos en el inicio del volcán Misti. Son las 9:30 de la mañana. Tendremos unas 4 horitas de caminata hasta el campamento. La verdad que vamos a disfrutar. Miren lo que es este volcán, es impresionante. Ahora sí, nos hemos montado a la cresta que prácticamente nos llevará hacia la cumbre. Tenemos el campamento ahí en el balconcito que se ve. Y luego la cumbre que parece cerca, pero está a más de 2.000 metros de desnivel. Y miren lo que es, lo que se empieza a ver. Arequipa, señores. La segunda ciudad más grande del Perú, con casi 1 millón de habitantes. Es inmensa, es enorme. Bueno, hemos hecho el primer descansito, hemos caminado 1 hora y un poquito. La verdad que nos sentimos muy bien, porque bueno, venimos de Sajama, obviamente. Estuvimos a más de 6.000 metros de altura, entonces la aclimatación fue clave. No es una montaña técnica, por lo que nos han dicho. Así que bueno, el único inconveniente es la altura. Subís más de 3.000 metros en 2 días, entonces recomendar siempre aclimatar antes, estar en la altura, ir acomodándose a poco como fuimos nosotros, pero bueno, la verdad es que venimos bastante pesados, eso sí, porque no hay agua en todo el sendero, tampoco en el campamento, así que hay que portear agua, hay que traer. Nosotros estamos trayendo 4 litros cada uno más o menos, o sea 4 kilos. Agregar un datito de que la aclimatación normalmente dura unos 20 días, así que bueno, en ese margen se puede seguir aclimatado y subir otras montañas. Exactamente, alcanza un pico y luego empieza a decrecer de a poco, pero hasta 20 días sirve la aclimatación que uno hace, ¿no? Así que tenerlo en cuenta para tratar de mantenerlos así en altura y que se mantenga bien ese nivel de glóbulos rojos.
ahora sí, después de 4 horas y media, hemos llegado al campamento Pirámides. Ahí viene Fiore, ya está llegando. Espectacular. Bueno, dejamos las mochilas, armamos la carpa y les mostramos esta vista. Mañana hacia allí, fuerza cresta. Bueno, ya armamos la carpita. Miren el paisaje que tenemos. Miren lo que es Arequipa, por Dios. Y cuando se esconda el sol y se empiezan a prender las luces de la ciudad, no, esto va a ser alucinante, alucinante. La verdad que está hermoso acá el primer campamento. Hay campamentos más arriba. Sépanlo, este es el campamento Pirámide, está a 4.500. Tenemos 1.200 metros de desnivel aproximadamente hacia la cumbre, 1.300. El tema es que nosotros veníamos muy cargados, como ya les explicamos, veníamos porteando agua. Entonces preferimos acampar acá, salir un rato más temprano mañana, ir súper livianos con la mochila. Y después mañana el acarreo, se baja todo un acarreo y cae justamente directamente acá al campamento Pirámide. Así que qué mejor lugar para no seguir gastando energía de gusto. Eso también ténganlo en cuenta, no gastar, no derrochar energía por querer subir un poco más. Así que bueno, vamos a comer algo y nos acomodamos en las carpas. A descansar para la cumbre, ¿eh? Vamos. Últimas horas del día y vean lo grande, lo que le decíamos que era Arequipa. Miren lo grande que es. Es increíble. Se está yendo el día a comer y a prepararnos, que a las 2 salimos para cumbre. Vamos. Buenos días, son las 2 de la mañana. Ya hemos desayunado, ya estamos cambiados, estamos listos para salir. La verdad que está un poquito fresco, pero bueno, la época es así acá, así que nos terminamos de acomodar y salimos. Igual que en Sahara, vamos a ir filmando con la camarita de enfrente por el frío. Solamente voy a sacar el celular para ir chequeando la ruta. Vamos. Son las 4:30. Hemos subido más de 500 metros de desnivel, así que venimos súper bien. Está lindo, está empezando a hacer frío, pero se acerca la hora del amanecer, así que es normal. Sigo impresionado con lo grande que es Arequipa. Yo calculo que ustedes también. Es inmenso. Miren lo que está haciendo, ya está por asomar el sol, quedan 15 minutitos. Pero es impresionante la vista. Arequipa con las últimas luces del día, de la noche. Y todo eso subimos. Estamos a 500 metros de la cumbre aproximadamente. Calculo que en 2 horitas, 2 horitas y media tenemos que estar. Vamos a llegar. Impactante. Venimos subiendo. Ya falta cada vez menos. Ahí viene Fiore. Y ese volcán que se ve ahí es el Pichu Pichu. Bueno, última partecita. Nos queda la travesía, el mirador. Y allá se puede observar la cruz de la cumbre del Misti. Es un cerro muy duro. Pero estaremos 50 minutos, 1 hora aproximadamente. Estaremos allá. Últimos pasos, ya se ve la cumbre, ya estamos, a nada. Primera gran cumbre de Perú, el Cerro Misti, con 5.825 metros sobre el nivel del mar. Ha sido una jornada durísima, hemos subido casi 3.000 metros de desnivel en 2 días.
pero en un momento creímos que no se iba a poder. Veníamos muy lento. Son las 9:30 de la mañana. Hemos salido 2:30. 7 horas exactas para lograr la cumbre. Estamos, ya se ve la cruz de Misti. Y ahora sí, último pasito. Cumbre del Misti. Gracias, Pacha. Para vos, abuelo. ¡Vamos! Viene un poquitito atrás, pero ya está también. Vamos. Dale, amor. Y ahora sí, últimos pasitos, amor. Muy bien. Felicitaciones. Lo logramos. Te amo. No lo puedo creer. Felicitaciones. Te amo. Bien, amor. Ay, Busca tu cumbre. Busca tu cumbre, dale. Los dos en la cumbre del Misti. Gracias, Pacha. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Bueno, lo que acabamos de ver, gente, acaba de hacer erupción un volcán en Perú. Miren lo que es esa columna de humo que se ve ahí arriba. La verdad no sé cuál será. Este de acá adelante es el Chachani. Miren lo que es esa columna de humo. Impresionante. Anonadados con esto. Miren, miren lo que es. Hora de emprender el regreso. Conformes. Una cumbre hermosa. Espectacular. Un poco de viento nada más, pero el día es increíble y nos seguimos sorprendiendo lo grande que es Arequipa. Creo que lo dijimos 37 veces ya, pero tremendo. Vamos para abajo nomás. Bueno, ahora todo lo que hemos subido, los 1300 metros de desnivel, los vamos a bajar por este acarreo. Así que vamos a ver cuánto tardamos. Lo importante de estos acarreos es ir súper juntitos, porque si bien no hay piedras tan grandes, puede haber alguna abajo y si se desprende comienza a tomar velocidad y si están muy separados puede ocasionar algún daño. Así que juntitos, siempre que bajen así, juntos. Lo que nos tomó 7 horas en subir, nos demoró 50 minutos en bajar. Increíble cuando el acarreo está lindo y se puede acelerar un poquito. La verdad, espectacular la bajada. Muy bien, muy buena. Ahora acomodar todas las cositas y seguimos bajando hacia la filoneta, señores. Casi, casi que misión cumplida. Nuevamente en otro acarreo hacia abajo directamente. Estamos entre los dos senderos principales que van al campamento Pirámides. El de la derecha es el que hicimos nosotros.
se llama Sendero al Cráter del Volcán y aquel Sendero a Base. Recomendamos, si vienen solos y quieren hacerlo, tomen siempre por la cresta, no se salgan y vayan por el sendero ese de la izquierda para subir, que es mucho menos desgastante que este. Bueno, seguimos bajando con el acarreo, hacia abajo nos vamos. Hemos llegado donde todo empezó ayer. Estamos en la base donde nos dejó la camioneta. Hace 5 horitas y un poquito estábamos en la cumbre. Así que la verdad es que ha sido un día de locos, ha sido un día muy duro. Ahora nos quedan 6 kilómetros más hasta la Filoneta, porque vamos a hacerlo caminando. Y bueno, para los que quieren saber qué significa Misti, el volcán Misti en lengua quechua significa hombre de raza blanca. Así que eso puede venir a estar asociado con por qué le dicen Ciudad Blanca a Arequipa. Pero la verdad que ha sido una montaña súper desafiante, súper linda. Y bueno, 6 kilómetros más para abajo. Quería contarles lo que nos pasó al querer subir este volcán. Hay como una delgada línea entre querer proteger a los turistas o montañistas en este caso, con directamente querer venderte un tour y que pagues y no tengas la opción de venir por cuenta propia. Pero bueno, entendemos que por seguridad es súper importante explicarle al cliente que es una actividad súper riesgosa, que se necesitan elementos. En este caso también es muy importante estar aclimatado porque se sube muy rápido. Pero bueno, una cosa es explicar y otra cosa, como nos pasó a nosotros, que directamente nos dijeron: no chicos, no pueden subir, los va a parar la policía y está prohibido. La única forma es que contraten un tour. Por suerte conocimos un amigo que es de Perú, lo conocimos por YouTube porque él subió un video de este volcán que lo había subido. Nos contactamos con él y nos dijo que eso no era así, que podíamos perfectamente venir solos. Y bueno, gracias a él lo hicimos. ¡Llegamos! La verdadera cumbre, como siempre decimos. Creo que esto estuvo peor que lo del lago Baguil. Sí. Ay, Dios mío. No, sí, de todos los trekking este ha sido el más duro, sin dudas. Pero llegamos a la verdadera cumbre, que como siempre decimos es llegar a casa. Buenos días, acá estamos con la ordenación. Llega la parte más engorrosa, Sí. es ordenar todo. Pero bueno, nos hemos venido a un camping acá. Estamos cómodos. Dentro de Arequipa, se llama Camping La Mercedes. De vez en cuando está bueno como para pegarse un baño bien como la gente, y en este caso para ordenar todo y acomodar todo para la Sí. próxima gran aventura. Necesitábamos. Así que bueno, si les ha gustado este capítulo, espero que hayan disfrutado con nosotros, que hayan compartido esa cumbre hermosa con nosotros de acá de un volcán icónico en Arequipa. Nosotros seguimos ordenando, seguimos preparándonos para la próxima gran aventura que van a ver en el próximo capítulo. Para eso no olviden de suscribirse, darle me gusta. Después de tanto esfuerzo, por favor vayan Nos a ayudan un suscribirse. montón. Vamos por más. Vamos. Hemos llegado a Fure, cruzamos un sereno. Nos ha dicho que en Fure ya no hay más nada. De hecho pasamos y todas las casas están abandonadas, los hostels están cerrados.